Revelado. 2 horas de relatos escalofriantes y siniestros de terror. Prohibido en la oscuridad. La noche caía como un pesado manto sobre el barrio. Claudia, madre soltera de 32 años, salía de su hogar dejando a su hija Valentina, de 8 años, dormida en su cama. Un escalofrío recorría su espalda mientras cerraba la puerta, el eco resonando en el silencio sepulcral. Las calles, impregnadas de un olor a humedad y desesperanza, se desdibujaban en sombras. Se decía que en este barrio, los que merodeaban en la oscuridad podían desaparecer sin dejar rastro, un rumor que hacía que el corazón de Claudia latiera con fuerza mientras caminaba. El goteo de agua de una tubería rota rompía el silencio, acentuando su soledad. A medida que avanzaba, la familiaridad del lugar se volvía opresiva. Las luces de las tiendas parpadeaban con desconfianza y los rostros de sus vecinos parecían llenos de secretos. Era como si todos supieran algo que ella no. Cada paso que daba en la negrura le recordaba las historias que su abuela le contaba, la figura mítica que se alimentaba de los miedos y que castigaba a los malvados. Claudia respiraba hondo y trataba de despejar esos pensamientos, pero la inquietud la seguía como una sombra. Esa noche, al regresar, se vio atrapada por una escena extraña. Valentina estaba riendo con un nuevo vecino, un hombre encantador y enigmático, que la miraba con unos ojos que parecían conocerla en profundidad. La sangre de Claudia se heló. ¿Quién era ese hombre? Las leyendas susurraban sobre los guardianes que aparecían de la nada, y su mente le gritaba que más allá de la aparente amabilidad había un profundo peligro. Mientras su hija jugaba, ella sentía que una sombra se cernía sobre su hogar. Esta vez, la paranoia no la abandonaría. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche se volvió fatal. Después de un encuentro con el vecino, Valentina desapareció. Claudia sintió que el mundo se desplomaba alrededor de ella. Corrió por las calles tenebrosas, buscando en sombras que parecían cobrar vida. Las sirenas de la policía sonaban a lo lejos, pero al llegar a la estación, su denuncia fue desestimada. «Más casos urgentes», le dijeron con indiferencia. Con cada segundo que pasaba, su desesperación se transformaba en furia. Los rostros que antes eran conocidos ahora se volvían extraños, llenos de miradas ocultas y murmullos inaudibles. Las leyendas se retorcían en su mente reavivando un terror ancestral. ¿Acaso la figura de los cuentos era real y estaba cerca? Cada paso la acercaba a la verdad que no quería aceptar. Claudia se encontró cara a cara con el vecino. La tensión palpable, el aire denso de secretos no revelados. Lo que había comenzado como un juego se tornaba en una cacería, y los ecos de la noche resonaban en su corazón, urgiéndola a elegir. Seguir luchando por Valentina o entregarse a las sombras. La noche aún era joven, y Claudia comprendía que el peligro acechaba como un depredador en la oscuridad. ¿Logrará encontrar a su hija o se unirá a los susurros olvidados que habitan en las sombras? Las horas pasaban sin piedad, y la angustia de Claudia se convertía en un nudo en su estómago. Intentó recordar la última vez que Valentina había reído, el sonido adornado por la inocencia y la luz de su mirada. Las risas que ahora resonaban en su mente se transformaron en ecos huecos, cada uno más distante que el anterior. La noche
se había tragado no solo a su hija, sino también cualquier rastro de esperanza. Al girar la esquina, una figura emergió de la negrura. Era el vecino, su rostro iluminado brevemente por el parpadeo de un farol. Esta vez, sin la sonrisa amable, sus ojos parecían más profundos, como si se sumergieran en la oscuridad de su alma. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si cada parte de su ser le gritara que huyera. Sin embargo, la rabia la impulsó a acercarse. —¿Dónde está Valentina? —dijo, su voz temblando por la mezcla de miedo y determinación. El hombre sonrió, pero sus labios nunca alcanzaron sus ojos. Era una sonrisa que heló la sangre de Claudia. La pequeña está en un lugar donde la oscuridad no tiene límites, querida. Pero no temas, siempre ha pertenecido a este barrio. Esa frase resonó en su mente. ¿Qué quería decir con que Valentina pertenecía a ese lugar? Las leyendas regresaron a su mente. Sombras que se alimentaban del miedo y de las almas de los niños. —¡Devuélvemela! —gritó, sintiendo que la situación se escapaba de sus manos. Se quedó observándolo, buscando respuestas en sus gestos, en la serpentina de su mirada. Él dio un paso hacia ella, como si se acercara un depredador a su presa. A cada paso que daba, la distancia que sentía se multiplicaba. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Sin previo aviso, el hombre se detuvo y miró hacia atrás, a las calles vacías. Sus ojos se entrecerraron y con un susurro que parecía flotar con el viento dijo: «La noche siempre devuelve lo que toma, pero no sin un precio». Claudia se sintió vacía, como si una mano helada le estrangulara el alma. ¿Qué precio tenía que pagar por recuperar a su hija? La brisa sopló con fuerza, arrastrando hojas secas y ecos de risas que parecían burlarse de su situación. De repente, una noticia retumbó en su mente. Alguien en el barrio había desaparecido semanas atrás. Una niña. El pánico la abrazó cuando recordó los murmuros de sus vecinos días atrás, mirando con recelo a los recién llegados. Ahora comprendía, sin dudarlo, esa figura, ese hombre, no era solo un vecino, era un guardián oscuro del barrio. Conforme el miedo se instalaba en su pecho, Claudia dio un paso atrás, pero entonces un grito desgarrador atravesó la noche. Era Valentina, su voz estridente, entrelazada con el dolor y el terror. ¡Mamá! El corazón de Claudia se detuvo. La dirección provenía de un callejón cercano, cubierto de sombras alargadas. Sin pensar, dejó atrás la lógica y corrió hacia la fuente del grito. Cada paso era un eco de su desesperación, cada respiración un reto a la oscuridad que la rodeaba. Cuando llegó al callejón quedó congelada. Allí, en el fondo, una silueta se cernía sobre algo. Claudia no podía distinguir qué o quién estaba allí, pero una sensación helada le recorría el cuerpo. La figura giró lentamente, revelando la misma sonrisa cruel del vecino, esta vez desbordante de satisfacción. —¿Lista para el intercambio? —preguntó, mientras la luz de la luna iluminaba un pequeño objeto en su mano, algo que relucía con una luz extraña. Claudia sintió que el tiempo se detuvo. Estaba a punto de perderlo todo, o había una forma de salvar a Valentina y salir con vida de esa noche monstruosa. La respuesta, oculta entre sus miedos y la sombra de su vecindario, latía en su pecho, y cada latido parecía susurrar: «No te rindas». Pero ¿dónde acabarían esas decisiones que debía tomar? La oscuridad del callejón chilló con los ecos de su angustia, mientras la figura se acercaba lentamente, y Claudia supo que tenía que actuar. El precio de la salvación ya había comenzado a revelarse. ¿Logrará Claudia desentrañar el oscuro secreto del vecino o se unirá a las almas perdidas que habitan en el barrio? Claudia sintió que su corazón latía al borde de la desesperación.
La luz de la luna parecía ser el único refugio en medio de la oscuridad que la rodeaba. Al ver aquel objeto reluciente en la mano del vecino, una mezcla de curiosidad y miedo la atravesó. Se acercó con cautela. Cada paso era un desafío a su instinto de huida. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro tembloroso. El hombre inclinó la cabeza como si la estuviera evaluando. Su expresión se volvió más oscura, más intensa. Con un movimiento sutil, mostró el objeto, una pequeña muñeca de cerámica, con ojos vacíos y una sonrisa desgastada. Claudia sintió un escalofrío al recordar que Valentina había tenido una muñeca similar de niña. «Esta», dijo el hombre, su voz como un suave rasguño que rasgaba el aire. «Esta muñeca puede ayudar a que encuentres lo que has perdido». Claudia sintió que una sombra caía sobre su pecho. La idea de que su hija, en algún rincón de la oscuridad, pudiera estar relacionada con aquel objeto, la llenaba de terror. «¿Qué tienes que hacer?», insistió, como si el simple acto de preguntar le diera un poco de valor. El hombre sonrió de nuevo, esta vez con algo que se asemejaba a la burla. «Dar y recibir, Claudia. La oscuridad necesita su tributo y tú, querida, estás dispuesta a pagarlo». El eco del grito de Valentina resonó en su mente, llenando sus venas de ansiedad. No podía dejar que eso la paralizara. Valentina necesitaba de ella. Sin embargo, una voz en su interior gritaba que se alejara, que no se metiera en lo desconocido. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, su voz más firme ahora. El vecino dio un paso hacia ella. La distancia se redujo. «Tu vida, tu felicidad, hasta tus recuerdos, todo lo que te hace humana simplemente desaparecerá». A Claudia le temblaron las rodillas ante la magnitud de lo que se le ofrecía. Estaba dispuesta a perderlo todo por salvar a Valentina. La desesperación le atravesó el cuerpo como un dardo, y no sabía si debía gritar, atacar o simplemente rendirse. «Déjala salir», gritó al borde de romperse. «¡No la toques!». El hombre se detuvo, y por un momento el silencio fue ensordecedor. «Ella es parte de este lugar, de sus secretos. Si deseas liberarla, deberás demostrar tu amor, sacrificar algo valioso por ella». Las palabras colisionaron en su mente. ¿Era un verdadero sacrificio? ¿Qué estaba dispuesta a perder? De repente, la risa de Valentina resonó de nuevo, y la imagen de su pequeña sonriendo se ató a su corazón. Claudia comprendió que el amor que sentía por su hija era el único poder que podía derrotar aquello. «Te lo daré, lo que pidas», se encontró diciendo, aún con la voz temblorosa pero decidida. Los ojos del vecino destellaron como si hubiera sonado una campana antigua, y él sonrió, de nuevo con esa mueca inquietante. «Entonces entra en la oscuridad, y el precio será tu recuerdo más preciado». Con una mezcla de valentía y temor, Claudia dio un paso adelante, dispuesta a arriesgarse por Valentina. Pero cuando la oscuridad la envolvió, de repente se dio cuenta de que no estaba sola. Otras figuras, sombras que antes parecían inofensivas, ahora se acercaban lentamente, como con la esperanza de unirse a su sacrificio. Cada rostro era conocido, un murmullo de quienes habían desaparecido antes. Sus cuerpos perdidos se arrastraban en la penumbra y en sus ojos había dolor y desesperanza. ¿Quiénes eran? ¿Y cómo podía ella ayudarles sin perderse también a sí misma? Las risas se transformaron en lamentos, y Claudia supo que había cruzado una línea de no retorno. La oscuridad retumbaba con ecos de una realidad aterradora. ¿Podría encontrar a Valentina antes de perder su propia esencia en el proceso? La presión en su pecho aumentó y el frío la envolvió mientras la estructura de su mundo se deshacía. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, volvió a resonar en su mente, y la pregunta se convirtió en un grito desesperado que reverberaba ante la certeza de que en la oscuridad
Todo lo que había amado podría desvanecerse. Mientras las sombras se acercaban, Claudia preparó su mente para lo que venía, y se preguntó si el amor tendría la fuerza para enfrentar sus miedos más profundos. ¿Sería capaz de salvar a su hija, o el precio se convertiría en su condena eterna? La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida. Las sombras se aferraban a su piel como tentáculos, tratando de arrastrarla hacia un abismo del que no podría escapar. Claudia respiraba con dificultad, cada inhalación desgastando sus pulmones. Los rostros difusos en la penumbra miraban, sus ojos vacíos reflejaban la desesperanza y el dolor, y su presencia la envolvía como un sudario helado. ¿Valentina? Su voz tembló, reverberando entre los lamentos de los otros. La respuesta fue un eco ahogado, como si el destino de su hija se entrelazara con aquellos que estaban atrapados en la sombra. Claudia se estremeció. Las figuras comenzaron a formar un círculo alrededor de ella. Se acercaban lentamente, cada paso resonaba en el silencio ominoso, creando una danza macabra, donde la desesperación parecía convertirse en una forma palpable. Claudia sintió que su corazón le gritaba que huyera, pero ¿a dónde? La única salida estaba oculta entre las sombras. «Claudia», susurró una de las sombras. La voz era familiar, aunque distorsionada. «¡Valentina!». Su corazón se aceleró al reconocerla, pero la figura permaneció difusa, como si la luz no pudiera alcanzar su forma. «No soy tu hija, pero sé que la buscas». Desesperada, Claudia movió la cabeza, ignorando la voz como si fuera un canto de sirena. «¡Déjala en paz!», gritó su voz resonando con furia, y las sombras vacilaron, sorprendidas. «Para liberarla, debes ver lo que has dejado atrás». La voz no se detuvo. «Tus recuerdos son fragmentos de luces, de sueños perdidos». Claudia cerró los ojos. De repente, imágenes aparecieron ante su mente, cada una más vívida que la anterior. Valentina riendo, sonriendo con su muñeca en la mano. El día en que ambas fueron al parque. Esos momentos felices eran ahora dagas punzantes. Y mientras recordaba, la figura familiar tomó forma, revelando a Valentina, pero con un halo de tristeza en sus ojos. «Mamá», dijo la figura con suavidad, «¿por qué no me salvas?». Claudia sintió que su pecho se rompía. El odio hacia el vecino, hacia la oscuridad, hacia la realidad misma, la llenaba de rabia. Pero sabía que esa rabia no la llevaría a ninguna parte. «¿Cómo puedo sacar a mi hija de aquí?», preguntó. Su voz oscila entre la desesperación y la determinación. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor como un torbellino, atrapando sus pensamientos en un vórtice de caos. «Encuentra lo que perdiste», repetían. «Hasta que lo entregues, no hallarás paz». Entonces comprendió, en el fondo de su ser, que el sacrificio no solo era físico, era algo más profundo, algo que nunca había considerado. Las memorias para Claudia eran tesoros, pero cada uno estaba marcado con dolor. Las risas de Valentina se convirtieron en ecos gritando en su mente. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar?», resonó de nuevo. Determinada, Claudia sabía que debía enfrentarse a su propio pasado, a sus miedos ocultos y a ese recuerdo que la había atormentado. El sacrificio sería más cruel que perder a Valentina. Sería perderse a sí misma. Mientras su corazón latía con fuerza, dio un paso hacia las sombras, decidida a buscar el corazón del terror. Pero las figuras comenzaron a desvanecerse, como si su presencia dependiera de su propia fuerza. «¡Espera!», gritó, sintiendo que se desvanecía junto a ellos. Necesitaba saber más. «¿Qué te impide avanzar, Claudia?». La pregunta le cortó la respiración. ¿Y si el verdadero sacrificio era dejar de lado sus inseguridades y enfrentar la oscuridad que llevaba dentro? De repente, el entorno comenzó a cambiar.
Las sombras se tornaron más tenues y un pasillo se abrió en la penumbra. Claudia sintió que su pie se adentraba en un nuevo espacio, pero algo comenzó a despertar y un grito aterrador resonó en la distancia. Mientras la presión aumentaba, un nuevo sonido se alzó, un grito desgarrador que la conectó de nuevo con Valentina. El tiempo se detuvo por un instante y con un empujón de terror dio un paso adelante. Saber que la pequeña podría estar tan cerca la impulsó a no dar marcha atrás. Pero en el fondo, una voz en susurros se preguntaba si al final podría soportar el horror que aún le esperaba. ¿Podría salvar a Valentina antes de que sus seres más preciados se convirtieran en sombras eternas? La penumbra se disipó lentamente, dejando a Claudia en un largo pasillo angosto, cuyas paredes parecían susurrar secretos perdidos. A medida que avanzaba, cada paso resonaba como un tambor en su pecho, un recordatorio siniestro de que la proximidad de su hija no garantizaba su salvación. Los ecos de risas infantiles, que antes imaginó como un alivio, eran ahora melodías distorsionadas por el lamento. La atmósfera se volvía más densa. El aire olfateaba a algo deteriorado. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. ¿Dónde estaba Valentina? Cada segundo se convertía en una eternidad. El pasillo se torcía, y las sombras forjaban figuras que parecían moverse en el borde de su visión. Claudia se detuvo, presa del pánico. Las murallas sutilmente se aproximaban, como si fueran a aplastarla, y el frío se filtraba por su piel. Una voz, susurrante y rasposa, emergió de la oscuridad. Claudia, llamó rasgada por el eco de su propia desesperanza. ¿Quién eres?, preguntó, aunque sabía que no deseaba escuchar la respuesta. Alguien que también busca, respondió la voz, con un tono que pareció envolverla. Pero, ¿estás lista para el sacrificio? Ella retrocedió, sintiendo el frío de las sombras consumirla. Las figuras alrededor comenzaron a gesticular, sus labios moviéndose, emitiendo sonidos ininteligibles, una mezcla de lamentos y risas. Eran espectros de un pasado que nunca debería haber abandonado. ¡Silencio!, gritó. La desesperación crecía como una bola en su garganta. Alzó la mirada, y en lo alto había un espejo distorsionado, su superficie fría y opaca. Su reflejo parecía burlarse de ella, mostrando una versión de sí misma que se estaba desmoronando, con una mirada perdida en la bruma de la tristeza. Claudia se acercó, sintiendo una atracción ineludible hacia esa imagen. Era un reflejo de su culpa, de su dolor. «Mira lo que has abandonado», susurró la voz, amplificando el eco de sus lágrimas. «Mira el rostro que elegiste olvidar». Se obligó a mirar, reconociendo las marcas de sufrimiento que la vida le había dejado. Recordó momentos de Valentina, las sonrisas que se apagaron, la risa que se ahogó por el luto y la monstruosidad del mundo que ahora enfrentaba. Era un precio alto, enfrentar su propio cielo oscuro. «Debes mirar, Claudia», instó la voz, más fuerte ahora. «Si quieres salvarla, debes ver lo que la oscuridad ha hecho de ti». Con un suspiro entrecortado, cerró los ojos y enfrentó esa verdad que tanto había temido, la desesperanza que había cultivado, la incapacidad de proteger a su hija cuando más lo necesitaba. Pero aún así, había un resquicio de luz que ardía dentro, una chispa de esperanza. El espejo comenzó a romperse, como si reconociera su resolución. Fragmentos de vidrio volaron hacia todos lados, y Claudia se encontró de nuevo atrapada en el torbellino de sombras. Pero sus pies permanecieron firmes, su convicción más fuerte que el miedo que aullaba a su alrededor. De repente, un grito penetrante, inconfundible, resonó al fondo del pasillo. Era Valentina. Claudia sintió un impulso repentino, su corazón latiendo al unísono con la voz de su hija. «¡Valentina!», gritó, el eco de su propio miedo iluminando su determinación.
La angustia la impulsaba mientras se dirigía hacia el sonido, cada vez más cerca. Las sombras retrocedieron, como si temieran su avanzadilla. El pasillo se extendía ante ella, y en lo más profundo, la puerta de una habitación oscura se abrió de par en par, revelando un resplandor tenue que parecía prometer respuestas. Pero al cruzar el umbral, Claudia sintió una corriente helada que la atravesaba. Un nuevo terror brotó en ella al vislumbrar la figura de Valentina, postrada en el suelo, rodeada por una oscuridad que parecía devorar cada rayo de esperanza que quedaba. ¡Mamá! La voz de Valentina llegó como un susurro quebradizo. Claudia se detuvo, sintiendo que el tiempo se paralizaba. La revelación era brutal. Esta vez no solo necesitaba enfrentar su pasado, sino también el horror que había creado al ignorar el sufrimiento de su hija. Ahora, ante la visión de su amor perdido, Claudia se dio cuenta de que el sacrificio era inminente. ¿Qué parte de su alma estaría dispuesta a entregar para liberar a Valentina de las garras de la oscuridad? El aire se volvió espeso a su alrededor, mientras una decisión monstruosa se asomaba en su mente. La pregunta resonaba, ¿podría seguir adelante? Pero al mirar a su hija, el grito desgarrador de Valentina hizo eco nuevamente, resonando en el abismo de su corazón. Podría encontrar el valor para enfrentar la verdad final, el precio que debía pagar por su hija, y la puerta detrás de ella se cerró de golpe, atrapando a ambas en un laberinto oscuro de terror y sacrificio. Claudia se acercó con pasos titubeantes, su corazón palpitando como un tambor en un festival macabro. Las sombras danzaban alrededor de Valentina, susurros malignos filtrándose entre risas agudas que hacían eco en su mente. La figura de su hija, frágil y desvalida, parecía consumirse en el centro de esa oscuridad voraz. Claudia sintió una punzada de dolor que atravesó su pecho. «Valentina», gritó nuevamente su voz desgarrada, pero la oscuridad no cedía. Se movía con vida propia, pareciendo alimentarse de la desesperación que crecía en el corazón de Claudia. Valentina levantó la mirada, sus ojos repletos de lágrimas que reflejaban un tormento inimaginable. Claudia sintió su mundo tambalearse al percibir el terror en el rostro de su hija. «Mamá, ayúdame», imploró Valentina, y cuando lo hizo, la oscuridad pareció cerrar un poco más su abrazo. La visibilidad se redujo, rasgando la delgada línea entre el miedo y el pánico. Parada al borde del umbral, cada fibra de Claudia le decía que debía avanzar. Pero el frío de la habitación crecía, como si la impidiera cruzar. Se sentía atrapada en un ciclo tortuoso. Por un lado, su amor por Valentina la empujaba a entrar, y por el otro, la amenaza de lo desconocido la mantenía paralizada. «Ah, ¿qué es esto?», preguntó, su voz resonando en la oscuridad y haciendo rebotar sus dudas. Las sombras se estremecieron, un eco de burlas crueles llenó el aire. «No todo sacrificio es gratis, Claudia», susurró la voz fantasma, que ahora se arrastraba por las paredes. «Tú lo sabes». Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó las veces que había ignorado las señales de su hija, los momentos en los que el horror se había disfrazado de normalidad. Claudia era consciente de que cada rayo de luz que había dejado escapar en el camino había fortalecido a la oscuridad. Se acercó un paso más, una brasa de valor prendiendo a su alrededor. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la desesperación asomándose en su voz. La voz del espectro estalló en una risa amarga. «Todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesta a perder? No todo se puede recuperar». Valentina, temblando en el suelo, parecía sentir el peso de las palabras. «Mamá, por favor», lloró. «No les hagas caso. Ayúdame». De repente, una figura más emergió de la oscuridad, una sombra aún más oscura, con ojos que destellaban como brasas.
Era su reflejo distorsionado, la representación de su culpa acumulada en todos esos años de silencio. Claudia sintió su corazón detenerse. —¿Eso es lo que quieres salvar, Claudia? —preguntó la figura grotesca, riendo con un eco aterrador. —Tu propia infelicidad. Alguien tendrá que pagar la cuenta. Claudia entendió que el sacrificio que debía hacer no solo era por Valentina, sino que también era una oportunidad para redimirse. Decidida, ahora sabía que debía arrojarse hacia la oscuridad, incluso si eso significaba enfrentarse a su peor pesadilla. Tenía que lidiar con su propio reflejo antes de poder salvar a su hija. —Estoy lista —declaró—, y mientras lo hacía, sentía que la presión del aire aumentaba, como si la entidad estuviera absorbiendo su determinación. Pero a medida que su palabra resonaba, un crujido desgarrador surgió de la estructura de la habitación. Las paredes comenzaron a cerrarse, bloqueando toda salida. La oscuridad se volvió más densa, más hambrienta. Un alarido desgarrador emergió de Valentina, quien se encorvó aún más en el suelo, atrapada por las sombras que reclamaban su esencia. Claudia, con lágrimas desbordando, soltó un grito que resonó en la penumbra. ¡No! Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, la figura extraña que había visto frente al espejo se desvaneció, arrastrando consigo la oscuridad que acechaba. Un rayo de luz emergió, y en su estallido, las visiones de su pasado inundaron su mente. La risa de su hija, las meriendas, el abrigo suave en las noches frías. Pero en ese instante de claridad, algo terrible se reveló. La luz no solo desvanecía la oscuridad, sino que también dejaba al descubierto otros secretos que Claudia había tratado de enterrar. Entre ellos, una verdad desgarradora. A veces, la oscuridad no solo rodeaba a los que amamos, sino también a aquellos que son incapaces de dejar atrás sus demonios. Ahora Claudia debía decidir: ¿sacrificaría su propia oscuridad por el bienestar de Valentina o serían atrapadas juntas en esta eterna pesadilla? Y en ese crucial momento, un susurro emergió en el aire, glacial y profundo. ¿Qué tan lejos llegarías para salvarla, Claudia? La pregunta quedó flotando, esperando respuesta. Claudia sintió un escalofrío correr por su cuerpo. La pregunta resonó en su mente como un eco inquietante. La luz que había surgido distorsionaba las sombras, revelando rostros torcidos, muecas de horror que parecían conocerse de toda la vida. Cada figura, cada sombra, era un recuerdo de sus temores ocultos, de lo que había dejado de lado en su lucha por ser madre. ¿Qué tan lejos llegarías? Volvió a susurrar la voz, ahora más clara, más cercana, como si el mismo aire la llevara hacia su oído. Las palabras se retorcían en su mente, plantando semillas de duda. Valentina seguía atrapada en el silencio opresor, su frágil cuerpo temblando en el suelo, un reflejo del dolor que Claudia traía consigo. Claudia se dio cuenta de que no podía rendirse. El amor por su hija era un fuego ardiente, pero la oscuridad, esa sombra voraz, parecía alimentarse de su miedo. «No puedo dejarte aquí», respondió casi para sí misma, como un mantra que perdía fuerza con cada repetición. Dar un paso hacia la oscuridad requería un precio, y a pesar de todo, Claudia no estaba lista para pagarlo. Olvidó el tiempo y el espacio, aterrando en una decisión. Una parte de ella sabía que la luz había hecho su aparición no para salvarlas, sino para obligarla a mirar dentro de sí misma. Esta era su prueba, su tormento personal manifestándose de formas que nunca imaginó. Las sombras comenzaron a acercarse más, un movimiento lento pero implacable, ansiosas por engullirla. Claudia sintió el aire volverse denso, como si estuviera debajo de agua. Su corazón palpitaba con tal fuerza que temió que pudiera estallar en su pecho. «¿Qué te detiene, Claudia?»,
Se burló la sombra de su reflejo, el eco distorsionado de su propia voz. ¿Es miedo? ¿O es que aún disfrutas de tu propia oscuridad? Esa declaración la hirió. Ella siempre había creído que la oscuridad era algo que había heredado, un peso que cargaba solo por ser madre, pero ahora comprendía que también era una elección. Años de ignorar su voz interior, de cerrar los ojos a lo que verdaderamente importaba. «No», murmuró Claudia, mientras un pequeño destello de determinación empezaba a encenderse en ella. En un acto de desafío, avanzó un paso, y el suelo debajo de sus pies pareció temblar. Las sombras se detuvieron, horrorizadas ante su osadía, como si hubieran encontrado en ella una chispa que no habían esperado. «¿Es esto lo que quieres?». La figura grotesca apretó sus labios, como si sintiera el frío de su valentía. «Es inútil, pero está bien. A marcha forzada nos dirigimos al abismo». La risa burlona resonó en el aire, pero Claudia ya no escuchaba. Todo su ser se concentró en Valentina. Había tenido suficiente de las sombras, de la culpa, del miedo. Había llegado el momento de enfrentarse a la oscuridad, de convertirla en luz. «Valentina», gritó, extendiendo su mano, «yo estoy aquí, lucha conmigo». A medida que lo decía, la luz comenzó a tomar forma a su alrededor, creando un escudo contra la verticalidad de la oscuridad. La figura de Valentina se iluminó tenuemente, urgentemente, como una luciérnaga en la noche más oscura. Pero en un giro inesperado, la voz del espectro se volvió susurrante, casi vulnerable. «La oscuridad es parte de ti, Claudia. ¿Qué harías si te dijera que emprender el camino de regreso podría costarte más que la vida?» Claudia sintió que el aliento se le cortaba. Las sombras comenzaron a gritar de rabia mientras se agolpaban en un remolino caótico, apretando cada vez más la oscuridad. «No puedo dejarte», dijo Valentina, y lo que parecía ser un rayo de esperanza se tornó en un caótico laberinto de emociones ambivalentes, enredando aún más a madre e hija en la trama de su propio destino. Claudia sabía que debía tomar una decisión, pero antes de que pudiera avanzar, la habitación todo se estremeció. El suelo comenzó a romperse y un abismo negro se abrió bajo sus pies, un lugar que prometía perdición. Con un grito de terror, Claudia sintió que el suelo se desvanecía y, en un acto desesperado, tomó la mano de Valentina justo a tiempo para evitar caer. La conexión entre ellas brilló intensamente, pero no podía durar. «¡Ahora el precio!», susurros crecían en su mente, burlándose de su valentía, cuestionando su amor mismo. Las sombras se abalanzaron sobre ellas y la luz comenzó a desvanecerse lentamente. El abismo estaba esperando. Claudia miró a Valentina. La desesperación en sus ojos se tornó en la más profunda preocupación. «¿Qué haremos?». Y en ese segundo, en ese instante de terror que pareció eterno, una voz grave resonó en su interior. «Todo sacrificio tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagar el tuyo?». Con un estruendo final, la oscuridad avanzó, y el suelo tembló bajo sus pies. Sobrevivirían juntas a este horror, o la oscuridad reclamaría al fin su deuda. Claudia sintió que el tiempo se detuvo. El abismo negro clamaba por ellas, prometiendo un destino aterrador. Con la mano de Valentina entrelazada con la suya, la desesperación y el miedo se convirtieron en un torrente de emociones que la atravesaban. «Valentina», dijo, su voz temblando, «debes confiar en mí. No dejaré que caigas». Las sombras rugieron con una furia inhumana como bestias desatadas, deseosas de reclamar lo que era suyo. La luz, que había formado un escudo, empezó a flaquear, titilando como una vela ante un viento gélido y violento. Cada segundo que pasaba, el terror se intensificaba, un recordatorio incesante de que la oscuridad acechaba.
Desde el centro del remolino de sombras emergió un rostro, distorsionado pero familiar. Era el reflejo de Claudia, su propio rostro multiplicado en la oscuridad. «Siempre buscaste caer, Claudia», susurró esa voz, burlona y cruel. «Siempre has sido parte de este horror». «Cierra la boca», gritó Claudia, sintiendo cómo la rabia comenzaba a calar en sus huesos. Ella no iba a permitir que su propia sombra la derrotara. La figura oscura retrocedió un paso, sorprendida por la fuerza en sus palabras. «¿Qué harías si te dijera que el sufrimiento de tu hija también reside en ti?» La sombra se acercó, acercando su rostro a Claudia. «Si quieres salvarla, deberás ser la primera en dejarte caer, dejarte ir». Claudia sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? La lucha interna se desató. Sentía que su amor por Valentina y su dolor personal se entrelazaban, como si cada lágrima derramada a lo largo de los años alimentara a esa oscura criatura. El abismo parecía vibrar a su alrededor, pulsando con la maldad de miles de miedos no enfrentados. La luz a su alrededor se desvanecía más rápido, y Valentina, asustada, pareció percibir la creciente oscuridad. «¡Mamá, ayúdame!», susurró Valentina, sus ojos llenos de terror. Claudia miró a su hija, esa pequeña chispa de luz que aún resistía. «No puedo dejar que esto nos consuma. Debo encontrar el coraje». Con cada palabra, algo dentro de ella se desataba. Una conexión poderosa comenzó a irradiar desde su pecho, un fuego que sin querer había mantenido apagado por tanto tiempo. La risa de la sombra, al principio burlona, se convirtió en un chillido arañador, un ruego desesperado de no ser eclipsada por esa nueva luz. «Tráelo, Claudia», instigó el reflejo. «Deja que tu oscuridad lo consuma. Es solo un sacrificio». «¡No!», gritó con todo su ser. La luz que emanaba de Claudia comenzó a crecer, iluminando la habitación, atrapando en su resplandor las figuras distorsionadas que habían estado atacándola. Cada sombra tembló, gritando mientras la luz las obligaba a retroceder. Pero el precio era alto. Con cada pulso de luz, las sombras más oscuras se volvían más fuertes y más rabiosas. Claudia sentía cómo desgastaba su energía, cómo la luz que producía comenzaba a palidecer. «Debes decidir, Claudia». La sombra se burla, ahora más cerca, su aliento helado tocando su piel. «¿Valentina o tú?» Claudia miró a su hija, la niña que representaba su esperanza, su futuro, su razón de vivir. Sin pensarlo dos veces dijo: «Lucha, Valentina, lucha por nosotras». El eco de su propio sacrificio resonó y, en ese instante, entendió que su amor por Valentina no era solo otro miedo, sino el catalizador que necesitaba. La voz de su hija la llenó de valentía, y la luz se intensificó, potente e imparable. Las sombras comenzaron a desaparecer como el humo de una hoguera apagada. Pero justo cuando parecía que el resplandor podría ganar, un último grito desgarrador emergió del abismo. Era la voz de Claudia misma, esa parte oscura que no quería abandonar la lucha. «¡No quiero perderme!». Y así, mientras las sombras desaparecían lentamente, la siniestra verdad comenzó a revelarse. «¿Y si en la lucha pierdes la razón?», susurró esa voz, y la habitación tembló. Claudia sintió que el suelo comenzaba a ceder de nuevo, traicionando su propia luz. Aun con Valentina tomándola de la mano, Claudia se dio cuenta de que el mayor terror aún estaba por llegar. El precio por salvarlas podría no solo ser su vida, sino su alma. Y en medio de esa catástrofe inminente, comprendió que su mayor batalla no solo era contra las sombras, sino contra cada parte de ella que había perdido. ¿Podrán salir de este abismo, o enfrentarán verdades aún más oscuras en la luz? Claudia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies,
Con Valentina aún aferrada a su mano, el abismo parecía llamarlas con un canto hipnótico que desdibujaba la línea entre la realidad y su peor pesadilla. La luz que había creado era ahora un parpadeante hilo de esperanza, a punto de romperse como un cristal. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Valentina, su voz temblando, llena de confusión y miedo. «No lo sé, pero tenemos que permanecer juntas. ¡Firme!», respondió Claudia, intentando infundir valor en su hija, mientras lo perdía lentamente en su ser. Las sombras a su alrededor continuaban susurros fríos, como ecos de sufrimientos pasados, cada palabra como un latigazo frío que penetraba su piel. La figura de su reflejo seguía ahí, en la penumbra. Su sonrisa torcida se volvió más amenazante, resplandeciendo de forma antinatural. Claudia sentía que su mente comenzaba a fragmentarse, como si esas sombras buscaran robarle su cordura. «Eres tú misma, Claudia», dijo su reflejo, su voz resonando con un eco distorsionado. «Así como ellos, también llevas una oscuridad en tu interior. Renaciendo, sueles atraparte en el pasado. Eres igual a mí». «¡No!», gritó Claudia, su corazón palpitando con furia. «No soy como tú». Las sombras empezaron a moverse de manera coordinada, danzando al ritmo del terror que irradiaba la habitación. Cada movimiento se sentía como un latido de su propio miedo. Los ecos resonaban en su mente como una canción macabra. La figura distorsionada se acercó, extendiendo una mano hacia ella. «El tiempo se agota. Para liberar a Valentina, debes aceptar lo que eres. Deja que la oscuridad te consuma». Claudia cerró los ojos y una imagen de su infancia la invadió. Recuerdos de su madre, risa y caricias se fusionaron con visiones de pérdidas y arrepentimientos que se burlaban de su pena. La tristeza se había metabolizado en rabia y ahora enfrentaba una tentación aterradora. ¿Debería dejarse llevar, entregarse a la oscuridad? La luz que intentaba sostenerse comenzó a apagarse y Valentina apretó su mano con más fuerza. «Mamá, por favor, no te vayas». En ese momento de desesperación, Claudia se dio cuenta de que la batalla no era solo en el abismo. Era un dilema profundo: renunciar a parte de sí misma o luchar con cada fragmento de su ser. La elección se desdibujaba y el terror crecía. El aire se volvió denso, como si la sala misma se obturara. «El sacrificio», susurró el reflejo, «siempre ha estado en ti. Sin sacrificio no hay salvación». Claudia sintió que su propia luz comenzaba a extinguirse. Cada grito del abismo resonó con una furia incontrolable, como una tempestad que aceleraba su final. Si decidía sacrificar su esencia, Valentina podría ser libre. ¿Cuánto estaba dispuesta a pagar para salvarla? Desesperada, Claudia miró a Valentina a los ojos y vio el destello de esperanza que emanaba de su pequeña como una chispa en la noche. Cada segundo era crucial. La oscuridad se acercaba, como una serpiente dispuesta a devorar. «Te prometo que siempre estaré contigo», dijo Claudia, la determinación tomando forma en su voz. Aunque el abismo rugiera, aún tenía el poder de resistir. Valentina, confundida, le preguntó: «¿Cómo puedes estar tan segura en un lugar así?». «Porque este lugar no define quién soy. Eres la luz que necesito», respondió, con el corazón rompiéndose entre cada palabra. De repente, una sombra se abalanzó, dispersando la luz como cenizas en el viento. La habitación se estremeció. Claudia sentía que su tiempo se agotaba y la oscuridad se reía. ¿Podría encontrar el camino de regreso en medio de esa locura? ¿O abandonaría su alma por completo en el intento? «Mamá, ¿qué haremos?», gritó Valentina, el miedo palpable en su voz. Claudia sintió que el impulso de la desesperación la invadía. ¿Sería el sacrificio la única forma de afectar el cambio?
o el camino a un horror aún mayor. Mientras la oscuridad se acercaba, una nueva figura emergió del abismo, un ser sombrío pero familiar. Era la versión de ella misma que había perdido, una forma que mostraba lo que eran las sombras que cargaba de años. Acepta lo que eres. Todo lo que alguna vez fuiste y serás, reside aquí. La luz titilante de Claudia palpitaba en sus venas, apremiándola a elegir. La lucha se intensificaba, y de pronto un grito desgarrador resonó, un eco de ancestros perdidos, mientras las sombras y su reflejo la instaban a elegir entre perderse en la oscuridad o luchar hasta el final. ¿Qué verdad había arrastrado Claudia a este lugar sin retorno? ¿Estaba realmente dispuesta a descubrirlo, incluso si eso implicaba perderse a sí misma? Claudia estaba al borde. Las sombras que se arremolinaban la rodeaban, amenazando con aplastarla. Su reflejo distorsionado en el espejo quebrado le recordaba cada error, cada llanto de Valentina ahogado en la oscuridad. Se sintió frágil, como una hoja en un huracán, pero al mirar a su hija comprensiblemente aterrorizada, un rayo de claridad iluminó su mente. «¡Valentina!», gritó, con una determinación renovada. «Tu luz es más fuerte que este abismo». Los ojos de Valentina brillaron con esperanza. El vínculo entre madre e hija iluminaba la penumbra, haciendo que las sombras rezumaran desasosiego. Claudia sintió cómo el calor de su amor comenzaba a brillar, empujando hacia atrás la oscuridad. «¡Mamá! ¡Lucha!». La voz de Valentina resonó, retumbando en el interior de su alma como un tambor de guerra. Claudia cerró los ojos y respiró hondo, permitiendo que los recuerdos fluyeran en su mente. Cada risa, cada abrazo, cada momento compartido se apoderó de su corazón, recordándole que el amor era su mayor arma. Las memorias de su infancia, dulces y amargas, se entrelazaron con la de su hija, creando una red inquebrantable. Ya no estaba sola, la luz de Valentina la guiaba. Con cada latido, la oscuridad retrocedía, y una figura apareció frente a ella, más nítida y clara. Era ella misma, sonriente, llena de fuerza y luz. La parte de ella que nunca había dejado de creer en la bondad, en el amor. «No tienes que luchar sola», dijo la figura. «Juntas somos invencibles. Deja que el amor hable más fuerte que el miedo». Claudia asintió, su corazón latiendo al unísono con Valentina. La luz que habían compartido comenzaba a vibrar con intensidad, un faro en la penumbra, mientras las sombras intentaban contener la luz. Marcando el ritmo de su fuego interior, Claudia dio un paso adelante alzando los brazos hacia el cielo. «¡No más!», gritó con fuerza, sintiendo la energía del amor fluir a través de ella. «No permitiré que la oscuridad consuma nuestras vidas». La barrera de luz que emergió con su declaración se expandió, envolviendo a Valentina, creando un escudo protector. Las sombras chillaron, incapaces de soportar la luz brillante que las mantenía a raya, y el aire vibraba con el poder de su amor inquebrantable. «Sigamos», dijo Claudia en voz baja pero firme, con la pequeña a su lado, ahora empoderadas por un mismo propósito. Juntas avanzaron, empujando el abismo hacia atrás, cada paso llevando consigo el peso del miedo. Sintieron las paredes de la oscuridad comprimirse, y en ese instante supieron que habían ganado más que una batalla. Habían reclamado su vida. Valentina se giró y le sonrió, y en sus ojos Claudia vio reflejada la promesa de un futuro brillante. El eco de las sombras se esfumaba lentamente. Las risas infantiles se transformaban en cantos de luz que las guiaban hacia la salida. El pasillo se fue despejando, y el aire fresco y limpio envolvió su piel. Una luz dorada brilló al final, y al cruzar el umbral, Claudia supo que lo habían logrado. La noche había caído sobre el barrio, pero ya no era una condena. Era un manto de nuevas oportunidades. Claudia abrazó a Valentina, sintiendo su pequeña forma vibrar con alegría.
Nunca dejaremos que la oscuridad nos atrape de nuevo, susurró Claudia, sintiendo el corazón lleno de una paz desconocida. Y al mirar hacia atrás, las sombras se desvanecieron por completo, como un mal sueño que ya no tenía poder sobre ellas. Habían enfrentado lo peor y lo habían vencido. La vida les aguardaba, llena de risas, de amor y sobre todo, de luz. Con cada paso que daban hacia un nuevo día, sabían que podían enfrentar cualquier sombra que intentara volver a amenazar su mundo. La esperanza renació en cada rincón de su hogar y juntas, madre e hija, encontraron su camino en un nuevo amanecer. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por supuesto compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.